Va a exponer el tema titulado Patología de cara y cuello. Doctor, gracias por su exposición. Gracias. Bueno, ya son buenas tardes. Esta presentación era una presentación de mañana, así que el que tenía presupuestado venir a escuchar esta presentación mañana, tengo la mala noticia que la perdió. Y mañana van a tener la posibilidad de escuchar parto prematuro, que era la charla que iba a hacer el doctor Hernández, que llega mañana. Así que esta era la jornada que estamos empezando ahora durante la tarde, era parto prematuro del doctor Hernández. Así que, adelantándonos entonces a los acontecimientos, les voy a hablar de esta condición, de patología de cara y cuello, que es como la parte inicial de lo que es la secuencia de lo que ya vieron en la ecografía 20-25 semanas, que mostró brillantemente el doctor Gratacós, toda la secuencia de esa ecografía. Yo les voy a mostrar la primera parte, obviamente, algo de eso, y después vamos a pasar a evaluar cuáles son las anomalías congénitas que se pueden ver en esta ecografía entre 20 y 25 semanas, y también entre 11 y 14 semanas, que son algunas de ellas también pueden ser visualizadas en esa ecografía. Una introducción breve a este tema. Esencialmente, estas son las malformaciones fetales en una estadística que había en Chile y en Latinoamérica. La ECLAM es la institución latinoamericana que reúne malformaciones congénitas en una estadística de más de 3 millones de recién nacidos. Ahí están las anomalías faciales. Era una frecuencia de 15 de cada 10.000 embarazos. Es la frecuencia que tienen las anomalías faciales. Ahí están los totales, 2,6% en el ECLAM de anomalías congénitas, en Chile 2,8%, lo que hablaba el doctor Gratacós, que esto va entre 1,5 y 3% son las anomalías congénitas. Entonces, más o menos, esa es la frecuencia de las faciales, de la que vamos a hablar hoy día, faciales y de cuello. Entonces, esas son condiciones bastante raras de ver. Y como ya les mostré en la mañana, en la ecografía 11-14 semanas uno ya es capaz de visualizar algunas de estas condiciones, especialmente a través de la valoración anatómica que hacemos del feto entre 11 y 14 semanas. Entonces, lo que tenemos que valorar, como decía en la mañana, son este corte transversal de la zona de la cara del feto, donde podemos ver los ojos, como se ve en la primera imagen de la izquierda. Después podemos ver los maxilares, superior e inferior, y también un corte de la cara, donde podemos ver este triángulo retronasal que nos permite también descartar alteraciones que vamos a ver a continuación, que son las alteraciones de los paladares. Entonces, lo otro importante en el corte de la cara entre 11 y 14 semanas es el corte longitudinal, sagital, donde podemos ver el hueso de la nariz, que es un elemento importante para el cribado de alteraciones cromosómicas, pero también para ver que la nariz esté formada en un feto de 11-14 semanas, porque van a haber condiciones que puede que no se visualice la nariz y estemos pensando en un contexto, por ejemplo, de una holoprosencefalia lobar, que haya también una arrinia. Entonces, que es parte también de estos síndromes, que se asocian mucho con trisomía 13. Y obviamente lo que es esta valoración de la cara es fundamental también lo de la frente, también podemos ver micrognatias precozmente, así que todos esos elementos se podrían visualizar en este corte longitudinal de la cara del feto. Ya les dije en la mañana que hay condiciones detectables, no detectables o indetectables, pero las potencialmente detectables está la condición de esta charla, que son las faciales y las del cuello. Las faciales, particularmente la fisura labiopalatina, es una de las que potencialmente es detectable y que ha aumentado la frecuencia de pesquisa, como les mostré también en esta publicación de la Fundación de Medicina Fetal, ha aumentado en forma considerable la pesquisa de las fisuras labiopalatinas desde un 5% a un 35%. Entonces, por eso que es importante este corte de las potencialmente detectables, este corte que les mostré durante la mañana en este video, que lo vamos a hacer funcionar. Acá. Entonces en parece que siempre funciona la segunda. Ahí. Entonces en este corte donde se ve el maxilar superior y los alvéolos arriba, donde se ven estas gaps o este espacio en los alvéolos, donde uno puede sospechar acá una fisura labiopalatina bilateral, y que en este corte longitudinal uno lo ve en el maxilar superior, este espacio, este gap del maxilar superior. Entonces esa es la forma de hacer el diagnóstico entre 11 y 14 semanas de las fisuras labiopalatinas. Más que diagnóstico es un cribado,
porque de hecho la sensibilidad está alrededor del 67%, con una tasa de falso positivo de un 7%, o sea, va a haber un 7% de los fetos que estamos viendo este espacio, este gap en el maxilar superior, que no tienen una fisura labiopalatina. Así que hay que siempre pensar que esto es un cribado, no es un diagnóstico, entre 11 y 14 semanas. Esta es la publicación, es una publicación del año 2015 de Chawi, el mismo que hizo la publicación de la translucidez intracraneana, es un alemán de origen turco, donde él publicó también esta imagen de este gap, de este espacio en el maxilar superior como predictor de fisura labiopalatina a las 12 semanas, ahí está la sensibilidad, ahí están los falsos positivos. Entonces es algo que es recomendable empezar a mirar, no solamente mirar la translucidez nucal, porque es en el mismo corte, exactamente el mismo corte de la translucidez nucal, no solo mirar el hueso nasal, sino que ir a mirar el maxilar superior y si ven algún espacio, un gap, de sospechar que se pudiese tratar de una fisura labiopalatina y ir a mirar el feto en otras posiciones, especialmente por vía transvaginal, es muy recomendable tratar de mirar este triángulo prenasal donde pudiésemos llegar ya a un diagnóstico más preciso, que estamos frente a una fisura labiopalatina. Entonces esa es la ecografía 11-14 semanas. Ahora, ¿qué podemos hacer en la ecografía entre 20 y 25 semanas? Que es la ecografía que movimos el estándar para el diagnóstico de anomalías congénitas. Los cortes de esta ecografía son los que aparecen acá. Uno es el corte, igual que a las 11-14 semanas, el corte longitudinal, donde esencialmente vamos a ver y reconocer el hueso nasal, vamos a ver que el mentón está a la misma altura de la frente, que por lo tanto no hay una micrognatia, no hay una frente prominente, lo mismo exactamente lo que dijo el doctor Gratacos. Así que es importante que hay nariz, etcétera. Entonces esos son los elementos de este corte sagital. Vamos a ver también al feto como de frente, en este corte que nos permite ver los orificios nasales, el labio, como se mostró también en la ecografía, el labio inferior, labio superior, y poder descartar con eso alguna labio leporino. Y más importantemente, en el tercer corte, en este corte transversal de la cabeza, podemos ver el maxilar superior, como se ve allí en la imagen, o el maxilar inferior, y con eso también ver que no hayan fisuras labiopalatinas. Entonces, estos son los cortes que uno debiese lograr entre 20 y 25 semanas. Son exactamente los mismos que 11-14 semanas, pero obviamente con mayor definición y con mayor posibilidad ya de hacer un diagnóstico, más que de una sospecha, como se hace en la ecografía 11-14 semanas. Esto es lo mismo, pero repetido ya en imágenes. Podemos ver las órbitas. Esto también es importante para reconocer los cristalinos y tener eventualmente la posibilidad de hacer un diagnóstico de alguna catarata, que son muy, muy excepcionales este tipo de diagnóstico. Pero es factible que uno pueda hacer este diagnóstico, ya lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Después bajamos en el corte transversal y vamos a ver el maxilar superior. Bajamos un poco más y vemos el maxilar inferior. El superior nos sirve para descartar las fisuras labiopalatinas. Después, en estos cortes longitudinales, vamos a ver, como dije, el perfil, hueso nasal, que no haya micrognatia, y esencialmente en este corte por delante de la cara vamos a visualizar los labios y la nariz. Entonces, esos son los cortes de la cara, desde el punto de vista de la anatomía normal, a las 20-25 semanas. Entonces, vamos a revisar estas 8 condiciones rápidamente, 1 o 2 diapositivas por condición, donde vamos a revisar las condiciones que aparecen allí, la anoftalmia o microftalmia, las cataratas, el dacrocistocele, la fisura labiopalatina, el hiper y el hipotelorismo, que ya fue mencionado en la presentación del doctor Gratacos, la micrognatia y las anomalías nasales. Partamos. Bueno, las anomalías oculares, especialmente la anoftalmia y la microftalmia, son condiciones que básicamente requieren que una persona tenga entrenamiento de haber visto globos oculares, porque si uno ve todos los días los globos oculares, se va a dar cuenta que estos globos oculares son anormales, son muy pequeños o prácticamente no existen, como es la imagen del lado derecho. No hay globos oculares, o la microftalmia, que son globos oculares muy pequeños, donde el cristalino prácticamente ocupa la gran cantidad del globo ocular, que eso es lo que uno le debiese llamar la atención. No es tanto, se hace una imagen de lo que es un globo ocular y sabe que el cristalino ocupa 1/5 del globo ocular. Por lo tanto, eso es lo que uno le debe ayudar a darse cuenta que aquí estamos con algún problema, y además hay un hipertelorismo porque obviamente los globos oculares son de menor tamaño. Así que esos son la microftalmia, anoftalmia. 1 de cada 20.000 embarazos van a tener la posibilidad de ver alguna cosa como esta. Hay que hacer muchas ecografías para ver 20.000 al menos,
Por lo tanto, es casi toda una vida para que uno pueda tener la posibilidad de ver una microoftalmia. Se asocia a trisomías 13 en un 50% y el restante 50% son síndromes genéticos. Ahí hay algunos de esos. El Golden Heart, que es un síndrome que uno de vez en cuando lo puede ver, especialmente porque tienen algunos defectos en las orejas. El síndrome Fraser-Fries, que son las alteraciones que básicamente se asocian con esta microoftalmia o anoftalmia. Pero tenerlo presente, porque en el momento que uno le aparezca alguno de estos casos, por lo menos saber que hay mitad son genéticos y la otra mitad hay que descartar trisomías 13 a través de un cariograma. Y lo interesante en el estudio, especialmente también de Nicolaides, que hizo esta secuencia en las 100.000 pacientes, aparece que el 100% de las anoftalmias y microoftalmias son diagnosticables a las 20-25 semanas. A las 11-14 semanas nada, imposible prácticamente, no hay casos que hayan sido descritos a esa altura, así que esto parece que es una condición que va progresando en la medida que avanza la gestación. Y obviamente que esa es la edad gestacional para el diagnóstico, así que hay que poner mucho énfasis en ver los globos oculares entre 20 y 25 semanas, pues allí es donde vamos a hacer estos diagnósticos de anoftalmia o microoftalmia. Después otra condición que, como dije, que es rara, 1 en 10.000 embarazos, son las cataratas. Ahí hay una imagen de una catarata que muestra estos globos oculares con esta imagen ecogénica en su interior. Entonces eso es la sospecha de una catarata, ver estas imágenes ecogénicas dentro del globo ocular. Los cromosomas no están aumentadas, la frecuencia de tener alteraciones cromosómicas son más bien esporádicas, pero hay un 10% de genéticas, condiciones genéticas, y entre ellas ahí aparecen algunos nombres difíciles de memorizar, más bien hay que ir a la literatura cada vez que uno tenga una de estas condiciones de cataratas, buscar cuáles son las condiciones genéticas. Hoy día, cada día vamos a tener más opción de hacer diagnóstico a través de los exomas, la secuencia de exomas, de ir buscando, o los microarrays, ir buscando condiciones genéticas asociadas a estas condiciones como estas, como las cataratas. Ahí aparece este síndrome, también están las condrodisplasias punctata, que hay una imagen clásica de esas, que son estas columnas que están completamente desalineadas y con estas calcificaciones en las epífisis, que es lo que se ve acá, que hace que sean estas condiciones de condrodisplasia punctata. Esa es la típica clásica imagen de esta condición, de estas calcificaciones epificiarias, más esta columna desalineada que tienen estos fetos. Entonces es una condición recesiva ligada al X, hay infecciones congénitas también que se asocian con estas cataratas, como el citomegalovirus, el toxoplasmosis, que pueden dar estas opacidades del cristalino. Entonces, esta es una condición rara también, pero que en la medida que soy capaz de mirar los globos oculares, reconocer el cristalino, puedo de vez en cuando intentar hacer un diagnóstico como esto y avanzar en lo que es la etiología. En el estudio de Nicolaides de los 100.000 pacientes no había ningún diagnóstico de catarata, que hubo cataratas, pero todas fueron diagnosticadas en el periodo postnatal. Así que claramente es un déficit del diagnóstico de las cataratas durante el periodo gestacional. El dacrocistocele es una palabra rara, que rara vez uno se encuentra con esta condición, pero a veces uno le puede llamar mucho la atención y uno dice, este bebé tiene 4 ojos, ¿eh? Como se ve ahí, ¿no? 4 ojos, ¿no? Esto es algo raro, ¿no? Nunca lo he visto, debe ser algo extraño. Y no son 4 ojos, son esta situación del dacrocistocele, que es una obstrucción de la glándula lagrimal y que está muy cerca de la parte interna, o sea, de hecho es la parte interna de los globos oculares y crece en paralelo, digamos, a los huesos nasales. Entonces esos son los dacrocistocele, los que están indicados con las flechas. En el otro están medidos, el otro es un corte sagital, longitudinal de la zona de la nariz. Entonces son imágenes que crecen a los lados del hueso nasal. Su prevalencia 1 en 4.000, así que no es algo infrecuente de ver. No se asocia con síndrome genético cromosómico, habitualmente son unilaterales, 75%, y es un retraso en la canalización del conducto lagrimal, y habitualmente se ve en el tercer trimestre, después de las 30 semanas, así que si están haciendo una ecografía de 30 semanas o más, se pueden encontrar con esto y da susto, o sea, pueden asustarse, pensar que algo raro le está pasando al feto, es algo completamente benigno y desaparecen en forma espontánea a los 6 meses de vida. Así que es una condición que puede llamar la atención, asustar, pero si uno sabe el diagnóstico y sabe que lo que está viendo es eso, no debiese asustarse mayormente. El 100% del diagnóstico se hace a las 30 semanas, no es posible a las 11-14 ni a las 20-25 porque no existen.
aparecen tardíamente, en el tercer trimestre. La cuarta condición que vamos a revisar son los defectos del labio y del paladar, que son tal vez lo más frecuente, lo más trascendente para esta ecografía de la cara y el cuello. Ahí aparecen cuando comienza a formarse la cara, a las 6 semanas, con estos procesos que van creciendo, superior, inferior y laterales, y que por lo tanto la cara es una conformación de todos estos procesos que crecen y que conforman la nariz, la boca, el labio, y que por lo tanto hay que tener presente que pueden producirse estos defectos. Y a las 10 semanas ya está conformada la cara del feto. Entonces la morfología es una fusión incompleta de los labios, los alvéolos y el paladar. La frecuencia es bastante más alta que las anteriores, por eso que las vemos más frecuentemente, ya no son de cifras de 10.000, 20.000, sino que uno en 700. Uno puede encontrar una labio leporino, una fisura labio-palatina, son frecuentes, más frecuentes en el hombre que en las mujeres. Y como en esta publicación de la Fundación de Medicina Fetal, el 35% de las fisuras labio-palatinas pueden ser detectadas entre 11 y 14 semanas, y las restantes, el 65% restante, entre 20 y 25 semanas. Así que en estas dos ecografías uno debiese detectar al 100% de las fisuras labio-palatinas. Acá hay algunos aspectos del punto de vista teso. Hay una fisura palatina que es de paladar blando que no son detectadas por la ecografía, salvo algunas imágenes que se han ido buscando para poderlas detectar, pero en general la fisura del paladar blando no es detectada. La otra es la fisura del labio leporino, que es un 25%, y un 50% son las combinadas, labio y paladar duro. Y esa es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Las causas, un 20% de los labios leporinos o de las fisuras labiopalatinas tienen un origen genético. Más de 100 distintos síndromes genéticos pueden dar origen a estas fisuras labiopalatinas o fisuras del labio solamente. 15% se asocian a otras malformaciones, y cuando son unilaterales no se asocian con alteraciones cromosómicas, y las del paladar, cuando especialmente son bilaterales, sí se asocian con alteraciones cromosómicas en un 1 o 2%, y habitualmente son trisomía 13 y 18. No pensar en síndrome de Down cuando uno ve una fisura labiopalatina, habitualmente son 13 o 18, así que habitualmente va a encontrar otras malformaciones asociadas con este tema de la fisura labiopalatina. Y las de paladar blando, esas son más complejas porque hay un gran porcentaje, la mayoría, se asocia a síndromes genéticos y por lo tanto hay más de 200 distintos síndromes genéticos que tienen esta condición de tener una fisura del paladar blando, y un 50% se asocia a otras malformaciones. Aquí hay algunas imágenes de las fisuras labiopalatinas unilaterales. Las bilaterales y las centrales son más frecuentemente vistas en las trisomías 13. Así que eso es lo que hay que tratar de buscar cuando uno tiene bilaterales o son centrales, o sea que no hay una porción central del labio. Esas son las más comunes y especialmente asociadas con holoprosencefalia alobar. Esta es lo que les decía, un 0,5% de las fisuras labiopalatinas son centrales, o sea no hay una porción, no es como las bilaterales que tiene una protrusión de la zona central hacia adelante. En las centrales no hay absolutamente nada en el centro del labio. Y esas son las clásicas asociadas con holoprosencefalia y que se asocian con trisomía 13 y a otros síndromes genéticos. Entonces, esos son fisuras labiopalatinas. Las 5 y 6 son los defectos orbitales. Y eso se refiere a hipertelorismo, que básicamente la prevalencia también es rara, un 1 en 20.000. Genéticas, la mitad de estas condiciones de hipertelorismo tiene algún síndrome genético, por ejemplo la craniosinostosis, se asocian con hipertelorismo, se asocian con agenesia del cuerpo calloso o encefaloceles anteriores. Entonces son condiciones que hay que buscar otras alteraciones, y si no hay alguna también buscar hacer estudios genéticos de esta condición. Y los hipotelorismos, que es la imagen del centro donde se ven los globos oculares o las órbitas muy juntas. Los hipotelorismos también 1 en 20.000, se asocia a holoprosencefalia, alteraciones cromosómicas a pensar trisomía 13, pues se asocia con la holoprosencefalia, hipotelorismo, pensar en trisomía 13, también un síndrome genético bastante común que hay que pensar es el Meckel-Gruber, que aparece allí, es un síndrome recesivo que a la vez se asocia con riñones poliquísticos y con polidactilia y un encefalocele. Entonces esa es la clásica del Meckel-Gruber síndrome, que tienen encefalocele, riñones multiquísticos bilaterales y polidactilia.
La séptima condición, acuérdense que eran 8, la séptima es la micrognatia. En este corte sagital longitudinal del feto, como se ve en las imágenes, una micrognatia severa como la que aparece acá. Esto no le cabe a menor duda a nadie que es una micrognatia. Acá un poquito más dudoso. Y acá vamos a ver este video, que ante el video vamos a un poco mostrar las características. Una en 1500 la micrognatia es algo más frecuente. No tanto como las fisuras labiopalatinas, pero sería la segunda condición más frecuente de ver en las evaluaciones de la cara, la micrognatia. Se asocia a síndromes genéticos como el Treacher-Collins, que es una condición que es bastante característica, que se ve en personas con esta condición, pues tiene unas alteraciones faciales características, y una de ellas es la micrognatia. Alteraciones cromosómicas, un 30%, especialmente las trisomías 18, es lo más frecuente en la micrognatia. De hecho, es uno de los marcadores importantes para sospechar trisomía 18 en la micrognatia. Y lo otro es también, depende también de asociación con otras malformaciones, y algunas podrían ser eventualmente alguna urgencia neonatal, dada la severa micrognatia. Y ahora sí que está el video, donde ahí se observa este feto, que finalmente este era un feto que tenía una trisomía 18, que tiene esta micrognatia. Y al igual que en las otras condiciones, la Fundación de Medicina Fetal también valoró este diagnóstico de la micrognatia. La mayoría de las micrognatias son detectadas hacia el tercer trimestre, 86% de las micrognatias fueron detectadas más bien en el tercer trimestre. Y a las 12 semanas ellos no tuvieron ningún caso detectado de las que tenían realmente micrognatia, y a las 22 semanas se detectó un porcentaje menor. Así que la mayoría de las micrognatias son más bien en la medida que va avanzando, igual que la microcefalia. Son condiciones que se detectan más bien tardío, en el tercer trimestre. Y la última son las anomalías nasales. Y ahí está la que les decía, la rhinia o probosis, que es este orificio único que habitualmente se asocia con las holoprosencefalias alobares, prevalencia rara, 1 en 10.000, habitualmente se asocia con alteraciones cromosómicas como la trisomía 13, o sea que hay ausencia de la nariz. Y la otra es la hipoplasia del hueso nasal, que ya conversamos durante la charla de aneuploidía, tanto a las 11-14 semanas como de 22-25 semanas, que es un marcador de síndrome de Down, esencialmente. Y esa es la imagen, el video de lo que muestra que hay ausencia del hueso nasal en este fetito. Y que no es una malformación, sino que es un retraso de la osificación del hueso nasal, o también asociado con características étnicas. Ya les dije que los afrocaribeños tienen más frecuencia de tener ausencia del hueso nasal. Entonces el aporte del 3D también, pues la ecografía tiene esta herramienta que más bien se utiliza para una cosa estética o para una cosa comercial, pero también tiene utilidad en la medida que los obstetras se vayan familiarizando con las características genéticas de lo que es mirar una cara. Entonces eso es difícil porque tendría que ser un genetista que empiece a hacer ecografía y que vea rasgos en la ecografía de 3D que se asimilen a los rasgos que ven ellos cuando ven a alguna persona en su consulta clínica de genética, porque obviamente los rasgos faciales son fundamentales para hacer diagnósticos genéticos. Entonces, eso más allá de lo estético, por ejemplo, esta es una foto de un niño con un Beckwith-Wiedemann, que es una alteración en genética que produce un feto macrosómico con una macroglosia, y además tienen otras condiciones, pero esa es la cara 3D que uno lograse, y la cara de abajo que uno pudiese interpretarla como sospechosa, o sea, pero especialmente por la macroglosia, que pudiese uno sospechar que se está frente a un Beckwith-Wiedemann. También un Noonan, se parece bastante más. Entonces obviamente que uno tiene que saber lo que es un Noonan, cómo luce un Noonan, ¿no? Y para eso poder hacer interpretación de estas imágenes que aportan el 3D, o esta otra imagen que también se parece harto más, que este síndrome Wolff-Hirschhorn, que tiene esta cara como de los antiguos guerreros griegos. Entonces eso también uno lo podría ver en una imagen 3D. Entonces, obviamente si uno empieza a usar la 3D desde el punto de vista genético, uno pudiese darle alguna utilidad más allá de la cosa estética y de que a las mujeres les encanta tener la carita del feto. Uno pudiese ser una herramienta útil para hacer una real ecografía genética, pero para eso hay que tener conocimientos, y eso no es fácil, porque para eso hay que haber visto muchos casos y saber interpretar los rasgos faciales asociados a un síndrome genético.
Así que eso es cara. Y por último, las anomalías del cuello, que van a ser 3, más breve, más corto, tal como lo dijo el doctor Gratacós. El cuello hay 3 condiciones que vamos a revisar: los teratomas cervicales, el higroma quístico y el bocio. Los teratomas cervicales son raros, uno en cada 50.000 embarazos, son 5% de todos los teratomas. No aumentan, no hay un aumento o no hay una asociación con alteraciones cromosómicas en el síndrome genéticos. Es un tumor sólido quístico en general, como el que se aprecia en la imagen. Es de crecimiento rápido después de las 26 semanas, especialmente por los estrógenos maternos. Lo interesante que hay siempre cuando uno tiene un teratoma, hay que buscar esto por el secuestro de glóbulos rojos y el secuestro de plaquetas. Estos fetos tienen trombocitopenia, pero especialmente anemia. Y por esa anemia y por la gran vascularización que tiene este tumor, y mientras más vascularización, tiene un shunt arteriovenoso y produce una circulación hiperdinámica en el feto que lo puede llevar al hidrops, insuficiencia cardíaca, hidrops y al polidroamnios que uno observa en estos fetos con teratomas. Entonces eso es secundario a este secuestro de glóbulos rojos y plaquetas que tienen estos fetos. O sea, hacen hidrops y hacen insuficiencia cardíaca y por eso pueden fallecer. Y en la madre puede producir un síndrome en espejo, que es la preeclampsia secundaria al hidrops fetal. Ese es el síndrome en espejo. Es igual que una preeclampsia, pero es secundario al hidrops del feto, a la placenta de mayor volumen que genera que las mujeres hacen una síndrome en espejo, síndrome de Ballantyne, también se conoce en la literatura internacional. Ahora, tratamiento, aquí puede haber algo de terapia fetal, que es el láser intratumoral del vaso nutricio de esta masa. Uno pudiese intentarlo si estamos en edades gestacionales extremas, 22 semanas, 23 semanas, con un feto con insuficiencia cardíaca, con un polidroamnios. Claro, uno puede intentar estos tratamientos que pueden ser de salvataje y que pudiesen dar algún tipo de resultados, pero obviamente son complejos. Lo otro es transfusión intrauterina, si el feto está anémico, amniodrenaje, cesárea con exit, que es lo más importante al momento del nacimiento. Entonces esta es una condición que produce un desafío a la medicina fetal, en el diagnóstico, pero también en el manejo durante la gestación y en el momento de la interrupción. Pues no solamente hay un obstetra que tiene que estar, sino que tiene que haber gente especialista en el manejo de estos tumores de vía aérea, otorrinos, laringólogos, que sepan manejar adecuadamente vía aérea y estos fetos se puedan salvar una vez que nacen, porque es una condición, si es extraíble, si se hace cirugía hay un 80% de sobrevida, pero como ven en la diapositiva, los muertos neonatos, hay un 80% de muerte neonatal producto de la obstrucción de la vía aérea. Entonces aquí hay un tema complejo, es un desafío para la medicina, para el equipo perinatal, pues es un manejo que requiere muchos especialistas para sacarlo adelante. La otra condición es el higroma quístico, más común, especialmente los de 12 semanas, que son muy asociados con síndrome Turner, pero hay otros que aparecen más tardíamente o que crecen y que los fetos no fallecen, porque habitualmente los higromas quísticos fallecen alrededor de las 22, 23 semanas, pero unos pudiesen persistir. La frecuencia es más 1 en 800 de embarazo, o sea, es más frecuente en el embarazo que verlos al nacimiento. Al nacimiento 1 de cada 8.000, pues muchos fallecen, como dije. La mayoría fallece alrededor de las 20, 22 semanas. La mitad se asocia con alteraciones cromosómicas como el síndrome de Turner, que por eso que higroma quístico es casi sinónimo de síndrome de Turner. Pero no es así, hay un 50% que no tiene asociación con síndrome Turner y hay un 40% que se asocia con síndromes genéticos, y entre esos el Noonan, que es una de las caras que le mostré en la imagen de 3D. El Noonan es como el símil del síndrome de Turner, pero puede ser hombre o mujer, o sea, puede ser un sexo masculino. Entonces cuando uno tiene higroma quístico sexo masculino, uno tiene que pensar síndrome Turner. Noonan, perdón. Y lo otro, que la mayoría tiene hidrops, 80%, 90% fallecen antes de nacer, como dije, alrededor de las 22 semanas, y los que tienen cariograma normal, el pronóstico en general es bueno. Esta es la imagen de un higroma quístico, este es el video de este feto, son grandes masas a nivel del cervix, del cuello del feto, que son laterales y también centrales, con tabiques. La mayoría de los higromas quísticos tienen estas áreas tabicadas. Así que ese es un higroma quístico. Y lo último, bocio, que también el doctor Gratacós mostró en sus imágenes la visualización transversal axial de la glándula tiroidea.
Esto también no es tan infrecuente, es más frecuente que algunas otras cosas. Uno en 5.000 recién nacidos aparece el bocio y habitualmente está asociado con madres con enfermedades de la glándula tiroidea. Eso es importante. Hay mujeres que pueden tener un hipotiroidismo y que obviamente pueden desarrollar un hipotiroidismo secundario, una terapia de su hipertiroidismo de base. Están con una terapia por su hipertiroidismo y esa terapia produce un hipotiroidismo en el feto y por lo tanto ese feto no solamente va a tener un bocio, sino que también va a tener una bradicardia, producto del hipotiroidismo, o puede ser un hipertiroidismo en el feto, producto de las inmunoglobulinas tipo G que pueden atravesar la placenta y producir también un hipertiroidismo en el feto. Entonces, esos fetos hipertiroideos habitualmente se acompañan de taquicardia, no siempre, así que no es tan fácil el diagnóstico diferencial si ese bocio está expresando un hipotiroidismo fetal o está expresando un hipertiroidismo fetal. Y no necesariamente una mujer hipertiroidea, o sea, una mujer, hay que tener siempre presente que una mujer hipertiroidea a veces pudo haber tenido una extracción de su tiroides, pero esa mujer sigue siendo hipertiroidea desde el punto de vista de los anticuerpos, porque muchas de estas mujeres sí tenían anticuerpos, pero esos anticuerpos no desaparecen. Y por lo tanto, mujeres hipertiroideas pueden estar ahora hipotiroideas porque tuvieron una tiroidectomía, están recibiendo incluso hormonas tiroideas, porque son hipotiroideas, pero tienen los anticuerpos circulantes y esos anticuerpos circulantes pueden pasar la placenta y generar un hipertiroidismo en el feto. Así que eso siempre hay que tenerlo presente, saber cómo son los anticuerpos de los pacientes, porque un bocio en una mujer hipotiroidea no es común, porque no debería tener bocio el feto. Pero esa mujer hipotiroidea no era originalmente hipotiroidea, sino que era hipertiroidea. Y lo que está pasando es que el feto está haciendo un hipertiroidismo secundario a los anticuerpos de la paciente. Entonces se puede producir la paradoja que yo tengo que tratar con fármacos antitiroideos a una paciente que es hipotiroidea. Tengo que darle las dos cosas. Para tratar al feto se hacen tratamientos vía materna. Esa es una de las opciones. Entonces eso uno tiene que siempre pensarlo en esto. También es un desafío para la medicina fetal esta condición. El diagnóstico es una masa ecogénica anterior. Puede producir polidroamnio por la hiperextensión del cuello porque el feto traga menos. Si uno tiene dudas si estamos frente a un hipertiroidismo o frente a un hipotiroidismo por este bocio fetal, podemos hacer una cordocentesis y los niveles de TSH están descritos, los niveles de T4 también están descritos para el feto, así que uno pudiese hacer el diagnóstico si estamos frente a hiper o a hipotiroidismo en el feto. No se asocia a síndrome genético ni alteraciones cromosómicas. Los hipotiroidismos, lo que hay que hacer si uno está ya seguro que está frente, o no está tan seguro pero quiere hacer una prueba terapéutica, lo que puede hacer es suspender los fármacos antitiroideos que está recibiendo esta mujer hipertiroidea, y con eso, o eventualmente si ya estamos seguros que se trata de un hipotiroidismo porque hicimos una cordocentesis, podemos hacer un tratamiento en el líquido amniótico adicionando levotiroxina en el líquido amniótico para tratar ese hipotiroidismo. Y los hipertiroidismos fetales, o estos bocios secundarios hipertiroidismo, se pueden tratar con, como dije, con tratamiento de fármacos antitiroideos en la madre, con paso transplacentario. Tirosol, que es habitualmente lo que se usa. Y el pronóstico es bueno, salvo que no se trate el hipotiroidismo, porque obviamente que eso puede generar graves problemas cerebrales en el feto, y a veces cuando los bocios son muy grandes hay que hacer un exit en caso de una gran masa. El diagnóstico de si estamos frente a un bocio, porque a veces es muy evidente, una masa grande, pero normal, hoy día los especialistas en reumatología que entienden estos conceptos nuevos que yo les he mencionado, que los fetos hijos de madres hipertiroideas que tienen anticuerpos que pueden pasar la placenta y generar hipertiroidismo fetal, o los tratamientos antitiroideos pueden generar hipotiroidismo, esos reumatólogos que tienen este concepto derivan esos fetos y a esa paciente embarazada para que nosotros hagamos el diagnóstico si se está agrandando o no la glándula tiroidea del feto. Así que esto no nos vamos a encontrar con tumores tiroideos, sino que un aumento del tamaño de la glándula tiroidea, y para eso uno tiene que tener curvas de valores normales de la glándula tiroidea, y existen curvas de valores normales según edad gestacional, y es la circunferencia, como se observa allí, esa es la glándula tiroidea, es la circunferencia de la glándula tiroidea a nivel del cuello del feto. Y eso se puede empezar a medir desde las 20 semanas, y uno va haciendo un seguimiento y se va dando cuenta que esta glándula puede ir creciendo acá hasta la tráquea, al centro,
Acá están las arterias carótidas, que son los puntos para saber que estamos en la glándula tiroidea. Entonces, una glándula tiroidea aumentada de tamaño, en el contexto de una madre hipertiroidea, puede ser un bocio hipertiroideo o un bocio hipotiroideo, y ahí, en conjunto con el especialista, tratar de llegar al diagnóstico. Y esta es la imagen sagital de lo mismo, pero esto ya son una masa muy evidente, que aquí no le cabe la menor duda que el tiroides está aumentado. Eso, muchas gracias. Gracias, doctor Parra, por su presentación.